Bienvenidos a un programa más de Sexadicto. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Romina Caminada. Ella es especialista en el tema de derechos humanos, es miembro o investigadora para la Academia de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios de la American University Washington College of Law y también es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en el curso Derecho al Desarrollo Sostenible. Encantado, Romina, de tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias. Vamos a conversar con la doctora Romina Caminada sobre la experiencia que tiene ella como especialista en el tema de derechos humanos, derechos sociales en temas como mujer y derecho de las minorías. Romina, cuéntanos, ¿qué te motivó a llevar una especialidad en el tema de derechos humanos? Bueno, yo creo que mucho tuvo que ver el tiempo en el cual yo fui adolescente, que viví de manera paralela con la problemática de terrorismo que vivía el Perú en esos momentos. Entonces, eso influyó bastante en mí porque uno, bueno, como ciudadana y como persona que iba creciendo en el campo profesional o académico, se daba cuenta y se preguntaba qué era lo que estaba pasando con nuestro país en ese entonces, cuál era el despegue de la problemática del terrorismo, y uno adentrando cada vez más en el tema se daba cuenta que todo pasaba por el tema de una inclusión social en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí se prendió la chispa del interés que yo tenía en derechos humanos, y ya posteriormente, cuando estuve haciendo mis estudios de Derecho en la universidad, pues al mismo tiempo veía que a pesar de que ya se había luchado contra el terrorismo y ya estábamos progresando en ese ambiente, en esa área, también eran importantes otros componentes para salir adelante, como el tema de democracia, el tema de respeto a las instituciones, y el respeto a los derechos humanos ya pasaba por todos los ámbitos, ¿no? No solamente por la problemática social que se vivió en los años finales de los 80 y comienzos de los 90, sino posterior al año 92, ¿no? Entonces digamos que todo comenzó como adolescente por la realidad, y después ya como estudiante, como camino a ser profesional, con ver qué era lo que necesitaba mi país para salir adelante. Excelente. Ahora, Romina, ¿y cuáles son tus mayores inquietudes con respecto al tema de derechos humanos, sobre todo con el tema de derechos a la mujer o en el tema de las minorías? Sí, bueno, yo hace poco he regresado a los Estados Unidos después de haber estado aproximadamente un poco más de 6 años. Me doy cuenta que la problemática de derechos humanos es diferente, es distinta en países desarrollados o en los Estados Unidos, para ser más específica, con la realidad que vivimos acá en el Perú. En el tema de mujer y de minorías, digamos que se desarrollaría y necesitamos mayor fortaleza en el ámbito laboral. Y en el tema de minorías, pues tenemos una cualidad especial al ser un país andino, y es el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos una realidad especial, diferenciada, que le debe dar más fortalecimiento a nivel internacional y a nivel nacional. No basta solamente con la firma de tratados de manera internacional, sino también que la política interna realmente, ¿no?, se asemeje y respete, ¿no?, la palabra empeñada a nivel internacional. De alguna forma, digamos, la diferencia entre la problemática de los derechos humanos en Estados Unidos con la problemática en nuestro país es un poco con respecto a este tema que estás mencionando. La problemática esencial en los Estados Unidos, y como lo podremos ver más adelante, es en el tema de inmigración. Sin embargo, en el Perú, el problema es con el ciudadano, con el mismo ciudadano peruano. El nivel social, los derechos sociales que son tan difíciles, ¿verdad? Los derechos sociales, los derechos económicos, que desgraciadamente dependen mucho de la economía de un país para poder ser retribuidos al ciudadano. Entonces la problemática va por ahí. Es mucho más a nivel ciudadano, la responsabilidad del Estado con el ciudadano, a diferencia de los Estados Unidos, que ya va por el tema de asilo, de refugio, de inmigrantes, y cómo tratar esa problemática con ellos respetando sus derechos. Ahora, ya estamos nosotros a 16 días de las elecciones aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que estás encontrando en las propuestas presidenciales con respecto al tema que tú estás mencionándonos ahora? Bueno, yo veo que muchas de las propuestas, bueno, en algunos casos
son bastante retóricas. Es importante ver de qué manera quieren financiarlos, porque al final nosotros vemos, bueno, que nuestra macroeconomía está en desarrollos grandes, pero no llega a lo que es el tema pobreza, no llega al área social. Entonces, los 11 candidatos siempre están señalando como tema, ¿no?, de caballo de batalla, que es contra la pobreza, y dando propuestas, algunas muy ingeniosas, otras muy repetitivas, coinciden en muchos puntos, pero lo importante es ver de dónde vas a sacar los fondos para que llegue al tema social. En el caso de personas mayores de 65 años, la tercera edad, en el tema de indígenas, en el tema de salud, en el tema de educación. Entonces veo muy importante en algunos candidatos el énfasis que se está dando en la educación, porque por ahí es el comienzo, ¿no? En el Perú no existe, por ejemplo, un estudio, una estadística de qué tipo de estudios necesita el mercado, qué oferta, qué demanda hay, porque como le menciono a mis alumnos también en clase, no todos tenemos que ser abogados, no todos tenemos que ser médicos. Entonces es muy importante invertir en educación tecnológica, y creo que más de 2 candidatos lo han mencionado. El tema social de pobreza va a depender bastante de la recaudación. Y el tema indígena, muchos ponen la bandera del tema indígena y señalan pues el convenio 169 de la OIT, pero vamos a ver qué tanto se implementa, se ¿no? puede aplicar. Claro que sí, excelente las explicaciones que nos da la doctora Romina Caminada, y vamos en el siguiente programa a conversar acerca del tema de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo el tema de las mujeres inmigrantes. Hasta el siguiente programa, amigos.